¿Cuál es el criterio de verdad cuando realmente no sabemos qué es la verdad? ¿Cómo así? O sea, se quemó el capítulo de entrada. Se quema el capítulo. Natalia Certezas es la materialización en este programa de lo que puede uno hacer a partir de la estadística. Eso lo habíamos dicho varias veces en el La programa. materialización virtual. Ok. Claro. O sea, ustedes en cualquier momento se van a encontrar un video y yo cualquier cosa que haya dicho aquí que no les guste, diré que fue un fake. Porque no asumo responsabilidad por nada de lo que se diga en este programa. Buenas, buenas, don Nacho. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo amanece de animado, de motivado el día de hoy? Tiene esa cara. Hazme el favor y muéstrele a la gente la cara de felicidad y la cara de energía que lo apasiona el día de hoy. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque es un domingo en la mañana. No le diga a la gente, es un jueves, son las 8 de la noche. Ah, verdad, Bienvenidos, perdón. buenas noches. Son las 8. Miren esta hermosa luna que nos acompaña el día de hoy. Son las 8 de la noche, mire. Nos toca mantener la verdad. O sea, nuestro criterio de verdad, ¿cuál va a ser entonces si la gente no sabe que estamos aquí? Jueves 8 de la noche. Pero, ¿cuál es el criterio de verdad cuando realmente no sabemos qué es la verdad? ¿Cómo así? O sea, se quemó el capítulo de entrada. Se quema el capítulo de entrada. Buenas sean las horas a las que estén viéndonos. Evidentemente no son las 8 de la noche. Pero del para jueves. mí son las 8 de la noche. No son las 8 de la noche. Sí, del son las jueves. 8 de la noche. No lo son. Que sí lo son, Ok, Juan. entonces sí son. Sí son. No son las 8 de la noche del jueves, pero bienvenidos a este penúltimo programa. Sí, ya de nuestra primera temporada. A este penúltimo programa de la primera temporada. Antes de cualquier cosa, les agradecemos infinitamente habernos aguantado. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar un poquito de la verdad. Y la mentira. Y no es lo mismo. Depende. ¿De qué depende? De De según lo que cómo diga, se mire, todo depende. sí, de lo que diga la gente. De un filósofo ya muerto. Gracias a Dios, no es Zizek, Sí. que es el único filósofo que sé que no está muerto. Sí. Pero sí, hoy vamos a tratar un tema un poco espinoso también, que nos ronda diariamente y sobre todo en esta actualidad. Que deriva mucho de capítulos anteriores. En capítulos anteriores, si usted no sabe de qué estamos hablando, vaya y mire los capítulos En atrás. Smallville. Uy, Sí, mucho retro. sí. En Villa Chica. Villa Chica, En sí. Villa Chica. En capítulos anteriores hemos hablado mucho acerca del panorama político, de la calentura que hay a nivel cultural con el tema de las elecciones, con el tema del cambio de gobierno y de otros temas diferentes que nos han llevado a dejar diferentes daticos tirados. Sí. Entonces hoy quisimos como recoger un poquito todos esos daticos que hemos dejado tirados intencionalmente para que hablemos un poco de estos aparatos y de cómo nos hemos vuelto Dependientes ciegos, y dependientes. ignorantes. Ignorantes no porque no sepamos, sino porque intencionalmente ignoramos lo que es verdad y lo que es mentira. Pero por la comodidad también, ¿no? Por las razones que sean. Será el sereno de Pues será el sereno, pero por las razones que sean, hemos pasado a un segundo plano la noción de verdad y mentira. Sí, Entonces, de eso vamos a hablar un poquito hoy. de las nociones de verdad y mentira, pero para contextualizarnos, vamos a tomar como base nuestras vidas. Yo tenía una vida muy dura. Como dice mi hijo, es que yo fui un niño muy enfermo. Y lo sigue siendo. Niño y enfermo. Ahora soy un hombre muy enfermo. Bueno, tiene que ver con el hecho de nuestros inicios, cuando nos conocimos en la universidad pública. Compañero libertario. Compañero libertario. Nosotros venimos de una universidad que es la Universidad Pedagógica Nacional, ahí nos conocimos, Compañero compañeros. libertario. Y una cosa interesante que pasó en esa universidad, que algo que estamos hablando anteriormente, es que nos permitió conocer diferentes contextos y diferentes poblaciones. Y dentro de la universidad logramos ver contrastes discursivos. Es que inclusive nosotros mismos teníamos contrastes discursivos No, muy es que- fuertes. no. Es que de hecho nosotros tenemos Eso iba a contrastes decir. discursivos muy fuertes. Eso Que iba a de decir. cara a ustedes la cosa es mucho más cordial, eso es diferente, pero de pronto en una de estas nos mostramos como somos. Como somos, como nos odiamos. No mentiras. Pero lo que pasa es que queremos, y quiero comentarlo también,
Juan José y yo tenemos posturas diversas y a veces contrastantes. Lo que no significa... Sobre todo diversos. Sobre todo... mira, lo que no significa... Ya, perdón, Esteban, ya no lo sigo. No, hágale. Lo comía... Se llama apropiación cultural y Apropiación está mal también. Es que habló el heteropatriarcado Sí. opresor, la bota opresora del hombre blanco. Con bigote y todo, así chiquitico. No, pilas. Entonces, Juan José y yo tenemos opiniones contrastantes, pero eso no nos permite ser amigos. O sea, no nos impide, más bien, ser amigos. Y además de eso, pues verificar lo que cada uno está diciendo. Y hablando de la verificación, en nuestra universidad pedagógica, universidad pública, tuvimos la posibilidad de tener 2 momentos discursivos diferentes. Justo en la época en que nosotros entramos, llegó un rector bastante derechista, Yo no me acuerdo quién Ibarra Rusi. era. Ah, carajo, Ibarra. Ibarra. Sí, sí. Profesor Ibarra. ¿Cómo Ibarra, ¿cómo estás? Si todavía estás, ¿no? Pero sí, está. ¿sí está todavía? Yo por ahí lo vi el otro día. Entonces él era bastante derechista en sus posturas, versus pues ciertas lógicas también de grupos que estaban dentro de la universidad, como la JUCO, como la FUN, que tenían es su la FUN? discurso, la FUN Comisiones. Bueno, Juan José, no sabes. Ilústranos, compañero. En otro capítulo. Entonces, que también tenían sus formas de ver el mundo a través de su verdad y la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta época, nosotros sí gozábamos con algo muy interesante que ya de pronto ahorita no hace parte de las dinámicas, y es que nosotros verificábamos la información, porque como no teníamos la internet tan disponible, pues nos tocaba ir a leer periódicos, nos tocaba ir a leer bibliotecas, nos tocaba mirar las noticias, nos tocaba como ir a las fuentes. Uno tenía una lista de fuentes confiables. Sí. Uno sabía a dónde acudía si quería información que fuera verificable. Exactamente. ¿Y ahora qué pasa con eso? Pues, déjame continuar. Y entonces en ese regañado, ¿sí ven? Yo soy el que mando en esta relación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento lográbamos entrar en discursos y debates a partir de verificación de cierta información que daban tanto un bando como el otro. Un bando como el otro. Y podíamos de alguna u otra manera definir qué era lo más conveniente o qué era lo que más pues estaba en juego y nos podía resolver la situación en ese momento. O no, que lo bacano del debate universitario es eso, que usted puede simplemente entrar en el debate por el ejercicio académico y salir de ahí con su postura, con su posición, sin intervenir en la del otro, e irse a tomar un tinto. ¿Tú sí te acuerdas que yo fui miembro de la conciliatura? No me acuerdo qué era la conciliatura, pero... La conciliatura era como un congreso. Míreme la cara de sorpresa. Natalie Certezas. Ahorita hablamos de Natalie Certezas. Eso es importante en este capítulo. La conciliatura era se creó como una especie de congresito dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, que era como el par del gobierno del ¿cómo se llama? El Consejo Universitario, no, sino como el Consejo Superior Universitario. Sí, entonces eso se llamó conciliatura y habían representantes de todos los estamentos. Ahí se definían ciertas cosas. Y ahí era donde entrábamos a definir con diferentes bandos o con diferentes posturas ideológicas más bien. Sí, hay que cambiar la palabra Sí. bando porque de eso se trata este programa. Pero justamente por eso la estoy utilizando. Ah, sí, es intencional. Es intencional, porque es que cuando nosotros hablamos de verdad y mentira, tomamos bandos. Tomamos posiciones, sí. Sí. Tomamos partido. Tomamos partido, entonces por eso la estoy tomando. Pero allí entramos a dialogar. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que siento que pasa ahora? Que también lo hablamos con Juan José, gracias a la democratización de los medios y que todos tenemos voz en eso, porque ya hacemos parte de eso. Sí, bienvenidos a nuestro canal de influencia política, social y cultural. Verdades y mentiras totales. Entonces, gracias a esto, pues la verificación ya no es tan exhaustiva. Uh-huh. Y la opinión se convierte en verdad y en postura. Y además porque la posición suya, que automáticamente se convierte en su verdad, se convierte en mi mentira. También. Porque si los dos hacemos lo mismo,
Entonces mi verdad va a ser mía, su verdad va a ser suya. Y automáticamente, por descarte, mi verdad es su mentira y su verdad es mi mentira. Pero es lo que estamos haciendo, o sea, el planteamiento, por eso decía el bando, Ujú. porque básicamente no hay un trazo que medie entre tu verdad y mi verdad, Ujú. sino su verdad, mi mentira, su verdad. Claro, son mutuamente excluyentes. Son mutuamente excluyentes. Y lo mejor de todo es que esta vaina no es nueva. No. Esto viene de tiempísimos atrás. Y si pues, nos ponemos a pensar, yo les dije que íbamos a traer a Natalie Certezas aquí porque Natalie Certezas es la materialización o es la virtualización. Porque pues Natalie Certezas no existe. Pues existe en nuestros corazones. Existe en nuestras almas y nos acompañará para siempre. Natalie Certezas es la materialización en este programa de lo que puede uno hacer a partir de la estadística. Eso lo habíamos dicho varias veces en el La programa. materialización virtual. Ok. El tema de Natalie Certezas nos han hecho varios comentarios al respecto y es Sí. que siempre apoyamos nuestra información en datos y somos una fuente supremamente seria. Yo ya les he presentado a mi mejor amigo. Ahora tenemos todos acceso a una información muy rápida. Pero tenemos 3 mejores amigos ahora. Ahora son 3. Copy, Copy, Chatty ChatG. y Gemini. Ah, bueno, yo no uso Gemini. ¿No? No. Yo sí. No, y desde que me enteré de una cosa esta semana, que después se la cuento, que tiene que ver con el Google One y con toda esta vaina que están automatizando en la IA a todo el ecosistema de Google, Sí. me da más miedo todavía. Pero no ese es el tema, Nacho, no me deje confundir. Entonces, el tema con Natalie Certezas, ¿cuál es? Que nosotros usamos sistemáticamente información de data, información de estadística, para sostener algunas afirmaciones que hacemos en el programa. Sí. Y mucha gente nos ha dicho, es que se siente chévere que ustedes defiendan sus posiciones o que defiendan lo que están diciendo con unos datos. Y nosotros volvemos a lo mismo. Hemos convertido a Natalie Certezas En una fuente de verificación de la verdad. en un foco de polarización, Claro. cuando nosotros lo que hemos intentado siempre es no polarizar. Pero es que ahí es donde está el punto, porque nosotros podemos apoyarnos en Natalie Certezas, Ujú. que no es una de nuestras invenciones, de tantas que hacemos. O sea, señoras y señores, nosotros nos inventamos muchas cosas, lo cual no quiere decir que lo hagamos adrede, algunas sí, otras no, La gran pero, mayoría son adrede. pero nos lo inventamos es porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Porque tenemos un micrófono y tenemos libertad. Exactamente. Que son dos cosas que no tiene mucha gente en el mundo. Que eso es muy... Tenemos libertades individuales y micrófonos. Exactamente. Pero entonces... Y dos cosas que no tenemos son vergüenza y miedo al éxito. Miedo al éxito. Ya fracasamos. Estamos rotundamente en la línea del fracaso. Entonces, ¿cuál es el punto? Que como en este momento, volviendo a lo que pasaba, como estamos hablando inicialmente, Ujú. como en este momento la verificación se convirtió en un acto casi que olvidado. Sí, voluntario, no necesario. Sí, como que ya extinto. Nosotros al dar datos nos pareciera que tenemos cierto dominio de la verdad. Y entonces las personas que nos ven con mucho cariño, a las cuales invitamos a que no nos crean todo lo que decimos, piensan que de pronto estamos sustentándonos sobre algo tan real que ¿para qué les decimos o para qué ponemos en tela de juicio lo que dicen? En estos días estaba mirando un artículo que estaban haciendo sobre el tema de debate presidencial y bueno, sobre las propuestas, etcétera. Y era impresionante ver cómo dos medios diferentes utilizaban exactamente el mismo dato para sustentar una posición Contraria. contraria al del otro medio. Sí. Con el mismo dato, con un, no sé, me lo voy a inventar, esto es inventado, 42% de algo. Sí. ¿Sí? Ponga un número acá e inserte una frase aquí. Y entonces el medio que quería utilizarlo a favor decía, es que el 58% de esa información hace tal cosa. Y el otro medio decía, es que solo el 42% de esta información hace tal cosa. Mismo dato, mismo parámetro. Y lo usaban de manera indiscriminada para defender una posición o la otra. Sí. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que oye de manera cotidiana al medio 1 Pues va a creer lo que va a dice, ¿no? utilizar ese 48%, ese
Sí, 48%, para sustentar su teoría. Ujú. Y el que oye cotidianamente el otro medio va a usar ese 52% para sustentar su otra posición. Y en ambos, ¿quién es la sacrificada? La verdad. Claro, pero es que dense cuenta una cosa aquí en este contexto político actual, en donde estamos viviendo precisamente una manipulación de la información bastante grotesca, diría yo. Y además, donde el fake news se convirtió en la fuente primaria de información. Exactamente. Entonces, Ahí viene Natalie Certezas. Ahí Natalie viene- Certezas tiene un datico rápido. Hoy solamente va a tirar este dato. Los colombianos, según una encuesta hecha por la MOE, no sé si sabe qué es la Sí, MOE, sí, sí. de la Misión de Observación Electoral, sí, ubica a Colombia como uno de los países con mayor exposición a las fuentes de información fake. ¿Sí? A las fake news. O sea, los colombianos expuestos a la desinformación en el último año rondan el 59%. o sea que, mira, y si nosotros nos ponemos a pensar, cuando Juan José dice que esto no es nuevo, ¿qué pasó con todo el movimiento nazi? Cuando, a partir de la creación de mentiras, comenzaron a sustentar toda su visión política, la generación de miedo, la generación de rechazo frente a una comunidad específica. Y esto lo que No, produce... y más allá de eso, sin necesidad de entrar en detalles Sí, históricos. históricos, hay una historia muy bonita. Sí. Sí, porque es que no es bonito y después Vas lo a funan a llorar. uno. Después lo funan a uno porque dice que fue muy bonito, pero pues es que es una parte importante de la historia y Sí. y hay que contarla. Sí. Y es lo que hoy en día conocemos como la teoría de la publicidad, la Sí. teoría del marketing. Y más allá de eso, todos los modelos de propaganda política ¿De dónde surgieron? nacieron en la Alemania de 1930 de la mano de una cineasta muy famosa en ese entonces, Leni Riefenstahl, y de un afamado y no muy positivo ministro Claro, de que fue el que comunicaciones que era elevó toda la era imagen Goebbels. de Hitler. que era Goebbels, en donde la intención no era generar represión, ni generar autoritarismo, ni nada de eso, era crear un discurso de nación alrededor de la propaganda. Es decir, alrededor de mensajes repetidos y de mensajes audiovisuales. Que se convirtieran en verdad. Repetirlos tantas veces y generar tanta tensión a nivel público, a nivel en la población, que esto se convirtiera en una frase repetitiva alrededor de la gente. Pues es que es como lo que dice comúnmente el argot popular. O sea, una mentira que se repite tantas veces termina siendo verdad, termina asumiéndose como verdad. Y es lo que pasa actualmente. Y eso es lo que hacen los asesores políticos. Pero sobre todo lo que pasa en esta campaña, en donde debido a la afluencia de los fake news, debido al crecimiento de la democratización de los medios, pues es evidente que cualquier cosa que se diga y que sea realmente un ataque directo y que sea una mentira, se está repitiendo tantas veces que la gente, en vez de verificar la información, comienza a creerlo y comienza a tomar partido. Por eso hablaba al comienzo, comienza a tomar bando. Exactamente. Y ahí viene el último datico, el segundo dato y último súper importante de Natalie Certezas hoy, y es que hay un 79% de comprobación de fake news que viene derivado de la IA y que vienen hechos a base de imágenes y videos. ¿Por qué estamos trayendo a nuestro mejor amigo a la conversación? Porque resulta que ahora ya ni siquiera en lo que se ve se puede confiar. No, pero ¿cómo? Porque entonces ahora tenemos unas máquinas asombrosas que pueden construir realidades a partir de la visual, pueden fakear voces, pueden Sí. fakear caras, pueden hacer discursos elaborados a partir de información previa, diciendo lo que a uno le dé la gana. Sí, claro. O sea, ustedes en cualquier momento se van a encontrar un video y yo cualquier cosa que haya dicho aquí que no les guste, diré que fue un fake. Porque no asumo responsabilidad por nada de lo que se diga en este programa. Pero Pero ¿a dónde voy? A que efectivamente desde que empezó la IA, incluyendo, pero no limitado a las campañas políticas, porque esto entra en todos los contextos, cada vez se vuelve más difícil descubrir si es verdad o no,
porque la verdad viene de la mano de una creencia de lo que se ve. Pero es que tiene todo que ver con, digamos que uno de los comentarios que hicieron sobre un capítulo anterior que también hablamos de términos, de temas políticos, era que de pronto valdría la pena hacer una segunda parte. Pues tomen esto como la segunda parte. Porque... No, va a haber una segunda parte de ese capítulo. Bueno, entonces 1.1. Esa es la versión 1.5. 1.5. ¿Por qué? Instale la actualización. Porque lo que pasa es que el tema del marketing y la publicidad está creado no para decir verdades, sino para generar necesidades. O para generar convencimiento de algo. Exactamente. Y porque es que cuando le quieren vender a uno algo, no se lo venden desde tú realmente esto te funciona, sino tú necesitas esto, así no lo creas. O sea, te crean la necesidad, ese es el principio del marketing, crea la necesidad para vender un producto o un servicio, para que la gente pague por eso. Entonces, en este tema desde las campañas, es lo mismo. Se crea la necesidad de ¿qué? La necesidad de violencia, porque la necesidad de tomar partido. La necesidad de tomar partido, la necesidad de seguridad a partir de la violencia, porque tenemos, o sea, nos quieren vender la idea de que la seguridad se gana a punta de fuerza y a punta de guerra. Esta mañana estaba viendo un video, perdón, lo interrumpo, de un tipo que salió machete en mano a quitar de su puerta, de su propiedad privada, a un activista del bando contrario que estaba haciendo arengas en su puerta. Sí. No voy a explicar cuál fue cuál. Sí. Se los dejo a ustedes para que ustedes digan quién era el del machete y quién era el que estaba arengando en la puerta. Y no se van a equivocar. Y no se van a equivocar. No importa qué lado defina, no se va a equivocar. Y el mismo video lo usaba el bando arengante para decir, es que miren cómo son de violentos los del otro. Salen con machete a defender sus ideas. Y los del bando 1 salían a decir, tenemos que defender nuestra propiedad privada y nuestro espacio y nuestra libertad, así sea por la razón o por la fuerza. Claro. Entonces, es importante entender que, volviendo como al tema que nos concentra y nos acoge hoy, y es, nosotros tenemos una misión en este momento. ¿Nosotros quiénes? Es la población, la gente. Ok, nosotros la sociedad. La sociedad. Porque pensé que nosotros, usted y yo, ya, también. ay, otro chicharrón. Otro chicharrón. Porque es que hablando de una anécdota, el día de ayer estaba hablando con una persona muy especial sobre la generación que salió, entre comillas, menos inteligente que sus padres. Que al parecer es esta, producto de precisamente el consumo masivo de las redes y de la falta de verificación de la información. Ya como que la capacidad precisamente de indagatoria y de investigación para generar una opinión propia como que se ve limitada. Claro, el discernimiento de las situaciones es más en ese limitado. orden de ideas es que se está estableciendo que esta generación tiende a ser un poco menos inteligente que la anterior, que a sus padres, porque nosotros que pues en este momento Juanjo es padre, yo no, pero podría hacerlo, pues estuvimos educados en eso, en el discernimiento a partir de la verificación de información, que es el llamado. Y en el escepticismo sistemático. Claro. O sea, nosotros nacimos en un mundo en el que no hay que creer en nada. Claro, el miedo proveniente de la desinformación, de estar desinformado, existe en nosotros y en nuestra generación, mientras que la desinformación para ciertas generaciones posteriores ya no es un miedo, No, ya no es existe. una virtud. Ya no existe. Sí, o sea, la gente tiene la idea de que está bien informada. Y eso es un error, eso sí es catastrófico. Sobre todo porque la gente tiene mucha más exposición. Sí. Encontramos información mucho más rápido. El otro día leíamos en un comentario, que eso será para un capítulo posterior, pero leíamos en un comentario que en estas épocas en las que hay tanta información disponible, no tomar partido era de imbéciles. Claro. Y yo digo, ¿realmente hay tanta información disponible? Porque, claro, hay un montón de contenido disponible. ¿Y cómo lo definimos eso? ¿Como información o no? Porque ahí entra a jugar el algoritmo, ahí entra a jugar su feed de sus redes sociales. Porque en últimas, también lo dijimos en un capítulo anterior, el 58% de la gente cree que mirar redes sociales es leer. Entonces, el algoritmo, ¿qué va haciendo? El algoritmo le va dando a usted la información que usted quiere ver. Empieza a filtrarle las fuentes, empieza a filtrarle los creadores de contenido, empieza a filtrarle
inclusive la publicidad, con cosas que usted previamente ha demostrado que le gustan. Para seguirle. Para mantenerle la línea de interés. Porque Sí. lo que le interesa al algoritmo es que usted esté conectado. Sí, crear fidelidad. Entonces ahí realmente ¿qué información hay? O sea, ¿cuál es la capacidad de contrastación de la información? ¿Cuál es la capacidad de verificación de fuentes? ¿Cuál es la capacidad que uno tiene de, y voy a ponerlo aquí, lo voy a tirar así de una, ¿cuál es la probabilidad de que usted encuentre la verdad en un mar de información que le filtra una máquina basada en lo que a usted le interesa, en lo que a usted le gusta y en lo que ha expresado públicamente con esta ceñita que le gusta? Y es que ahí es donde vamos a comenzar a exponer algo. Y es precisamente esta situación entre Juan José y yo que... Ay, Nacho, ya llegó el momento. Llegó el momento. Este es el momento. No, pero... Me emocioné. No te pongas, tranquilo. Me emocioné. La gente lo va a aceptar. No, pero me refiero a que para mí, en contraste con lo que dice Juan José, todo es información. Todo. La diferencia está en qué es una información verificable y que es una información que realmente surja de datos y que se pueda tomar como algo estudiado, como algo analizado, y que es una información que se basa en una opinión, que es diferente. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a este tema de las redes sociales y a este tema de la democratización de los medios, estamos en este momento, como nos pasa con nosotros y ustedes viéndonos a nosotros estamos dando opiniones y algunas veces nos sustentamos en argumentos verificados. Tratamos de que la mayoría de las veces sea así. Sí, pero estamos dando nuestra opinión, lo cual no significa que estemos tratando de convencerlos, pero sí pasa, y esto es una cosa que estamos conscientes de que hay personas que ya nos están comenzando a ver, que están comenzando a creer que lo que decimos todo el tiempo es verdad. Y puede ser, pero no necesariamente es así, lo cual es una invitación a que, así como nosotros no creemos en todo, no nos crean tampoco y verifiquen lo que decimos. Más bien, tomen esto como una invitación a, oiga, ¿será verdad o no? Nosotros sí hemos hecho esa invitación varias veces y esto lo queremos hacer explícito hoy porque ya nos ha pasado en varios capítulos. Sí. Y es, nosotros hemos buscado con este espacio de conversación entre nosotros y con ustedes que se quede la duda, que se quede la inquietud acerca de un tema. Hemos puesto muchos temas que normalmente nos dejan acomodados. Y si nosotros logramos que usted, amigo que está allá del otro lado de la pantalla, se inquietó con algo que le dijimos, logramos nuestro objetivo. Porque la idea no es que nos crea. Sí, la idea no es que se quede con lo que nosotros decimos. De hecho, nos cuesta un montón de trabajo mantenernos neutrales y mantenernos lejos de nuestras posiciones personales con el propósito de que usted se pueda tomar una posición. ¿Sí? Y ahí viene una pregunta para el público. Y que vaya y chequee, que vaya y verifique. Estos manes me están diciendo mentiras. O sea, parta de la base de que todo el mundo le está diciendo mentiras, incluidos nosotros. Y no nos juzguen. Es que eso es el tema. O sea, tomemos el hecho de que para nosotros este espacio es un espacio que creamos no solamente porque tenemos la posibilidad de hacerlo y porque nos gusta hacerlo, sino también porque queremos ser provocadores. Exactamente. Y si encuentran mentiras en lo que nosotros decimos, ¡qué bien! Porque eso quiere decir que tomaron la tarea de Eso revisar. quiere decir que se molestaron en verificar. Y si verificaron y se dieron cuenta que dijimos alguna mentira, no nos juzguen, más bien díganos, oiga, qué chévere porque gracias a lo que dijeron que me generó la incógnita, pude verificar y estoy retomando la sana y plácida acción de mirar si lo que me están diciendo es verdad o no. Usted me decía ahorita fuera de cámaras que me parece una cosa súper importante y con eso le voy a pedir que dejemos a la gente en paz por hoy porque hoy estuvo pensado. Y es la diferencia entre la palabra y la acción. Sí. Que me parece clave y me parece súper bonito frente a lo que nosotros consumidores de contenido nos enfrentamos todos los días. Sí. Antes de eso, una pregunta, porque yo sé que hoy estoy muy reflexivo. Hoy estuvimos... No, hoy estuvimos muy reflexivos. Una pregunta es para la miniatura. Para la miniatura, sí. Ya. Hoy una pregunta para ustedes, y es, a partir de lo que hemos hablado sobre la verdad, la mentira de este capítulo,
precisamente qué tanto rigor tenemos, nuestro público y nosotros también. ¿Cómo es que dice Juan José? Ponga acá. Inserte aquí nombre. el nombre. Cuando nos aproximamos a la información que nos dan las redes. ¿Qué tanto verificamos lo que nos dicen o qué tanto creemos ya y damos como palabra de fe? Damos por hecho que lo que está saliéndonos en el feed de Instagram es verdad. ¿Y qué tanto nos hemos dado cuenta, segunda pregunta, que los medios de comunicación ya no son medios de comunicación, sino son medios de marketing O de opinión. o de opinión? Que no está mal, o sea, nosotros no estamos emitiendo un juicio de valor, solo estamos diciendo no le pongamos Neutralidad a algo que no es neutral. que no la tiene, exactamente. Sí, no le pongamos una responsabilidad de guiarnos Sí. a un aparato o a un medio o a unas personas Que no es neutral en este momento. que no tienen ninguna intención de darle la verdad. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros somos hijos del lenguaje y el lenguaje construye nuestra realidad y por tanto construye la verdad o la mentira, ¿sí? Y en ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos, es muy diferente a cuando nosotros hacemos. Debería ser lo mismo, o sea, hablar y decir. Claro, Hablar y la hacer. consistencia entre el discurso y la acción, La acción debería ser igual. debería ser igual. Pero entonces, en este momento, le estamos dando tanta prelación al lenguaje hablado o escrito que lo tomamos ya como nuestra verificación de verdad. Pero nosotros somos seres de acción. O sea, traducción, esto es verdad porque Nacho lo dijo. Exactamente. Pero cuando nosotros nos convertimos en agentes activos, cuando accionamos. ¿Y qué es accionar? Pues accionar es cuando nosotros nos tomamos la tarea de verificar y la verificación se vuelve acción. La acción de verificar la información del lenguaje escrito o el lenguaje hablado nos da la posibilidad de acercarnos un poco más a lo que sea que sea una verdad. A lo que sea la verdad, no sabemos. Pero es la gran diferencia entre ser pasivo. ¡Ay! Ser pasivo frente a la información. Bueno, no, serio. Ser pasivo frente a la información que tenemos, sea fake news o sea lo que sea, o ser un agente activo que nos permita a nosotros realmente convencernos de que todo esto que se está produciendo, incluido lo que estamos haciendo nosotros, no es nada más que un detonante y un momento de seducción para que nosotros logremos ir más allá y verificar, ¿sí? Y esto no lo inventamos nosotros. Básicamente, el lenguaje es Peirce y Saussure. Y Brosnan. Espere. Solo para que me toque más trabajo al editar. Lingüistas que para ellos todo el tema conceptual, por ejemplo, una vaca para Peirce y Saussure es una vaca. Punto. Para Noam Chomsky, una vaca o un concepto, la definición de no, la vaca. ¿Usted qué es en la vaca? La vaca depende del contexto. Una vaca no es lo mismo acá que la India. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestro lenguaje muta y depende de los microcontextos en los que estamos. No es lo mismo una palabra en Bogotá que una palabra en Barranquilla. De hecho, una vaca aquí es reunir plata para comprar trago. Exactamente. Entonces, démonos cuenta cómo la palabra dicha o escrita también depende de un contexto. Y eso también tenemos que verificar. Invitación. Juanjo, te invito. ¿Me va a invitar a mí? Claro, te invito a ti. Invítame. Te invito. Y a todos nuestros compañeros que nos están viendo. Compañero, libertario. Porque venimos de la universidad pública. Oiga, como hicimos ese cierre. ¡Wow! ¡Qué bueno nos estamos volviendo! Bueno, ya. Una invitación. La invitación es, por favor, seamos agentes activos en términos de la información y no comamos entero, no creamos el cuento todo el tiempo, verifiquemos que en el momento en que comenzamos a verificar y comenzamos a ser agentes de verificación, le enseñamos al otro que también tiene que verificar lo que dice, ¿sí? Sin juzgar, simplemente, así como nos han dicho a nosotros, ustedes la cagaron aquí o dijeron mentiras aquí, listo. Cuando a mí me dan los porcentajes del 112%, gracias por los comentarios. Por ejemplo. Es que Natalie Certeza se descacha a veces. Natalie Certeza también es humana. Momento. Ya. Entonces, es importante. Entonces, por favor,
Siempre, siempre seamos agentes de acción para todo. En las relaciones sentimentales, en los vínculos de entre personas, la coherencia entre la palabra y la acción. Tenemos que no solamente basarnos en lo que decimos o en lo que escuchamos, sino en lo que hacemos y ver en el otro qué es lo que hace, porque eso es lo que determina qué calidad de persona es. Y la noción de libertad es eso, ¿no? La noción de Sí. libertad es ser lo más parecido, tener la distancia más pequeña posible entre lo que digo que soy y lo que soy. Entonces nuestra verdad no es la verdad de afuera, es la verdad de nosotros. Nosotros somos verdad cuando logramos combinar. Tan, tan, tan. Cuando logramos unir esta situación entre lo que hacemos y lo que decimos en coherencia. Seamos verdad. A mí me parece una cosa muy curiosa, cuando usted llena los formularios de los bancos o le piden cosas en ¿cómo se llama esto? Verificación de información Ay, ¿cómo se llama? La ley de datos esa. Sí, la habeas data. Habeas data. Que le dicen a uno, ¿usted es una persona públicamente expuesta? Y uno siempre responde, no. Pues porque uno no es una persona públicamente expuesta. Y entonces yo me pongo a pensar en eso y digo, realmente la casilla no debería existir. Porque todos deberíamos ser personas públicamente expuestas. Es decir, yo no tengo una imagen privada y una imagen pública. Sí, no. Yo debería ser la misma persona. Todo el tiempo. Pero la realidad es que no es así. Sí. La realidad es que todos tenemos Facetas. facetas y Y máscaras. tenemos un modelo guardado para nosotros. Y en la medida en la que ese modelo guardado para nosotros se va exponiendo, que es un ejercicio que a nosotros nos ha tocado muy duro, porque aquí pararnos enfrente de ustedes a hablar cosas de nosotros nos hace exponernos, debería no tener diferencia. ¿Sí? Pero la hay. Pero la hay. Entonces, un poco, partiendo de la base de que existe esa diferencia, pues la invitación que dejamos hoy es esa. La invitación es a no coma cuento, no nos coma cuento a nosotros, no le coma cuento a las noticias, no le coma cuento a los periódicos, no le coma cuento a nadie. Vaya y chequee. Utilice todo lo que llega como un detonante de verificación. O para la verificación. Sí, para que le genere interés y para que le genere curiosidad. Exactamente. La curiosidad es lo que nos mantiene a nosotros humanos. Y mató al gato. Por eso nos mantiene a nosotros y no a los gatos. Les agradecemos mucho por este ratico de conversación reflexiva. Sí. De verdad, nos agrada mucho tenerlos acá, ¿sí entiende? De verdad. De verdad. Esperamos que encuentren algo que ver mientras nosotros sacamos el último capítulo de esta temporada. Y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, don Nacho. Muchas gracias, Juanjo. Cuídense mucho. Pasen un buen día, buena noche o buenas tardes, porque acá todo es relativo. Sí. Es jueves y ya deben ser las 8:38. Así que vayan y duerman. No coman muy tarde porque les da reflujo. Chao, chao.